Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 13 de abril. Es lunes de Pascua, lunes de la octava de Pascua. Es la única ocasión en el año en que todos los días de una semana se abren con categoría de solemnidad, ¿eh? De tal manera que todos estos días, los 8 días, celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Celebramos el mismo día de resurrección, el mismo día de la Pascua. Todos los días es Pascua. En el prefacio decimos durante toda la semana que alabamos a Dios más que nunca en este día, porque los 8 días los celebramos como un único día, una única jornada. Es característica de esta semana que antes del Evangelio también se lea la famosa secuencia, ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Durante esta octava escucharemos en el Evangelio las apariciones de Jesús resucitado, narradas por los 4 evangelistas, cada uno con su estilo y sus diferentes matices. Y como primera lectura comenzamos a leer el texto de los Hechos de los Apóstoles a partir de la catequesis de Pedro sobre Cristo resucitado el día de Pentecostés, ¿no? En este primer día, en el día lunes, el Evangelio que leemos es Mateo 28, del 8 al 15. Id a Galilea, allí me veréis, dice el que anuncia la resurrección, ¿no? Galilea no es solo el lugar geográfico en que actuó Jesús, sino también el ámbito en el que se aprende a seguirle. La cosa empezó en Galilea, decía San Pedro. Es decir, su quehacer cotidiano, su salir al encuentro de los necesitados. El resucitado reenvía a sus discípulos a la Galilea para que, recordando su modo de actuar, teniéndolo siempre presente, aprendan también ellos a salir al encuentro de los hombres y mujeres que tienen sed y hambre del Evangelio. Pues vayamos a nuestras Galileas cotidianas para hacer lo que Él hizo, esto es, salir al encuentro. Así le veremos y lo haremos visible para los demás. Y así lo llevaremos también. En el encuentro se produce precisamente esa, podemos decir, magia, ¿no? De darnos cuenta de que pasó un ángel, actúa Dios, ¿no? Ahí está. Vayamos por partes. Hay 2 grupos de personas que han ido al sepulcro, ¿no? Y vienen y lo encuentran vacío y corren a anunciarlo, aunque de forma muy distinta. Hay un grupo de mujeres y el grupo de los guardias, ¿no? No es pequeño el mérito de aquellas mujeres seguidores de Jesús. Le habían acompañado y ayudado durante su ministerio. Estuvieron también al pie de la cruz, con una valentía que dejaba en evidencia la cobardía de la mayoría de los apóstoles, salvo Juan. Son también las que acuden antes al sepulcro y ahora merecen la primera aparición del resucitado. Al ver el sepulcro vacío y oír las palabras del ángel que les asegura que no está aquí, ha resucitado, se marchan corriendo, llenas a la vez de miedo y evidentemente de alegría, ¿no? Y enseguida se les aparece el mismo Jesús. Ellas venían en busca de un muerto y ahora resulta que le encuentran vivo. El muerto está bien vivo, ¿no? La primera palabra que les dirige es alegraos, no tengáis miedo, y les da un encargo: id a comunicar a los hermanos. En ese movimiento de sístole y diástole, ¿no? De alegrarse, de no tener miedo y de salir a comunicar, se juega precisamente el que ellas sean mensajeras de la resurrección, apóstoles de los apóstoles.
Los guardias también han visto el sepulcro vacío. Su primer sentimiento es de miedo, porque han descuidado la misión que se les había encomendado, pero aceptan el soborno que les proponen. La corrupción es un mal muy antiguo y hacen correr la voz de que han robado el cadáver del crucificado y por eso no está allí. También nosotros nos sentimos animados por la palabra, ¿no? No tengáis miedo, id a decir a mis hermanos, que nos invita ante todo a no perder nunca la esperanza y además a seguir dando testimonio del resucitado en nuestro mundo. Primero fueron aquellas mujeres y como ellas, ¿cuántas otras a lo largo de la historia de la Iglesia han dado parecido testimonio de Cristo Jesús en la comunidad cristiana, en la familia, en la escuela, en los hospitales, en las misiones, en tantos campos de la vida social? De hecho, la gran mayoría de las compromisarias, podemos decir, con esa palabra, con ese término, de nuestros actuantes en las parroquias, en las iglesias, son mujeres. Es verdad que hay hombres también, pero son minoría, ¿no? La mayoría son las mujeres. Después de las mujeres vinieron Pedro y Juan y los demás apóstoles, y generaciones de cristianos a lo largo de los 2000 años. Y ahora nos toca a nosotros. En medio de un mundo que sigue prefiriendo la versión del robo, u otras versiones, a veces de lo más rocambolescas, ¿no? Y cualquier libreto de Dan Brown o de otros, ¿no? Pues se hace famoso, ¿no? Los cristianos recibimos el encargo de anunciar a Cristo resucitado, único Salvador de la humanidad. Ante tantos que sufren desorientación y desencanto, nosotros nos convertimos en testigos de la vida y de la esperanza. Probablemente ante las dificultades y la apatía de muchos, también nosotros necesitemos oír la palabra alentadora: alegraos, no tengáis miedo, seguid anunciando. Nuestro testimonio será creíble si está convertido en vida, si se nos nota en la cara antes que en las palabras. La resurrección de Jesús no es solo una noticia, una verdad a creer o un acontecimiento a recordar, es la fuerza de vida que el resucitado nos quiere comunicar a cada uno de nosotros. Uno de los momentos privilegiados de nuestro encuentro con Él es la Eucaristía, ¿no? Cada vez que la celebramos deberíamos salir como las mujeres del Evangelio, llenos de la buena noticia y de la experiencia de comunión con el Señor, dispuestos a comunicar con verdadero aire de alegría a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestra comunidad, el mensaje de vida que nos ha encargado el Señor resucitado. Es verdad que en este tiempo de pandemia no podemos salir y no podemos ir a la Eucaristía, pero sí que podemos ayudar. Si sabemos, por ejemplo, de personas que no pueden hacer la compra o que necesitan que se les vaya a la farmacia, pues claro que podemos hacer ese encargo, ¿no? O podemos llamar a alguien que a lo mejor está pasando por un mal momento, por una depresión, por una tristeza, por un desaliento. Hay tantos gestos de amor, de ternura, que podemos y debemos hacer, ¿no? Si vivimos la experiencia de Cristo resucitado, es para que también nuestra vida sea una vida, como decíamos ayer, resucitada y resucitadora, que contagie a los demás también la alegría y la esperanza, el ánimo que trae el resucitado. Alegraos, id a decir, id a Galilea, allí me veréis. Allí le seguimos viendo en lo cotidiano de nuestra vida. Hoy la Iglesia hace memoria, entre otros,
de San Hermenegildo, nacido en Medina del Campo o en Sevilla en torno al 564 y fallecido o martirizado en Tarragona el 13 de abril del 585. Fue un príncipe y noble visigodo, hijo del rey Leovigildo y de su primera mujer, y hermano de Recaredo. Fue educado en el arrianismo imperante entre los visigodos de la península en ese entonces. Su conversión al catolicismo lo enfrentó con su padre y provocó una contienda militar que acabaría con su captura y muerte. Fue canonizado en 1585 como mártir de la Iglesia Católica. Es patrono de los conversos y su festividad se celebra en el aniversario de su muerte, este 13 de abril. Ya a muy temprana edad, Hermenegildo y su hermano menor, Recaredo, fueron asociados al trono paterno, formado bajo la influencia de San Leandro de Sevilla, que algunos erradamente hacen hermano de su madre, toda vez que los matrimonios mixtos eran prohibidos. A los 15 años de edad contrajo matrimonio con la princesa católica franca Injunda, hija de Sigeberto I y Brunegilda, en un intento de estrechar las relaciones iniciadas por el primer matrimonio de su padre. Enviado como gobernador a la provincia bética, tras su matrimonio la influencia de su esposa y de Leandro le llevaron a la conversión rápidamente. Los problemas políticos que una conversión en la sucesión real podían ocasionar y las sospechas, relaciones diplomáticas de Hermenegildo con el gobernador bizantino de la provincia de Hispania, provoca una creciente tensión en las relaciones con su padre. La dificultad existente entre católicos y arrianos se vio endurecida por la intransigencia de la esposa de Leovigildo, Joswinta. El conflicto armado comenzó en el año 581 y se prolongó hasta el 84. Hermenegildo, que contaba con el apoyo de los bizantinos que operaban desde Cartagena, se vio tácitamente en inferioridad cuando los bizantinos pactaron una alianza con Leovigildo por la cifra de 30.000 solidi de oro. Leovigildo quiso poner fin a las rebeliones, subyugó la resistencia de Mérida, Badajoz y Cáceres y cortó el paso a los suevos del rey Miro, el cual quería ayudar a los católicos, pero luego entabló amistad con Leovigildo y regresó a su casa, muriendo días más tarde. Entonces Hermenegildo va refugiándose en una serie de fortalezas y castillos que uno tras otro son conquistados por las tropas arrianas de su padre. Finalmente llega a Sevilla, donde se instala en su residencia con su mujer, pero al aproximarse las tropas de su padre y teniendo la fortaleza de Oset cercana, decide dirigirse allí para apostarse. En el 583 fue sitiado en el castillo de Oset, que se encontraba donde las murallas de San Juan de Alnafarache, a las puertas de Sevilla. Tras un asedio de más de un año, la fortaleza fue derrotada y Hermenegildo debe escapar hacia Córdoba, donde pide refugio en una iglesia en el año 584. Su hermano Recaredo, en el nombre de su padre, Leovigildo, ofrece a Hermenegildo conservar su vida a cambio de entregarse. Una vez arrestado, es trasladado a Sevilla y posteriormente a Valencia. El rey de los francos austrasianos, Childeberto II, hermano de su esposa, quiso ayudarle invadiendo la Galia narbonense. Ante esto, Hermenegildo huye de la cárcel para unirse al ejército franco, pero es apresado y será encarcelado en Tarragona. La esposa de Hermenegildo, después de ser utilizada en conflictos entre el Imperio bizantino y los reinos francos, escapó a África con su hijo aún lactante, optando por huir a Roma, y pidió asilo en Constantinopla al emperador Mauricio de Bizancio, pero murió en algún punto del trayecto a la capital bizantina, en Sicilia,
En 584, su hijo Atanagildo fue entregado por orden de Mauricio a la madre de ella, con la oposición del propio Leovigildo. Bueno, el rey es apresado, como ya hemos dicho, llevado a Tarragona y allí sufre martirio y muere este día, el 13 de abril del 584. Pues a instancia del rey Felipe II de España, Sixto V lo canonizó en el 1000º aniversario de su muerte. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de este santo, San Hermenegildo, mártir. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verdaderamente el Señor ha resucitado y estamos contentos a pesar de lo que estamos sufriendo. Pedimos especialmente pues por los enfermos, por todos los que sufren, por los familiares, pedimos por los que les atienden, los médicos, los que trabajan por sacarlos adelante, los enfermeros, ATS, ayudantes de enfermería, en fin. Y pedimos también por los que mueren, ¿no? Que son muchos todavía, ¿no? Siempre serán muchos los que mueren. No debería de morir nadie por el coronavirus. A ver si poco a poco vamos saliendo de esta pandemia que nos asola. Os deseo muy buen día. Feliz Pascua. Os quiero.